sobre esta tragedia sucedida en Calzada de Tlalpan, a la altura del metro San Antonio Abad, el colapso de un edificio que estaba en proceso de ser demolido, un edificio que resultó dañado por el sismo de 2017. El colapso de esta construcción derivó en la muerte de al menos 2 trabajadores, varios resultaron lesionados. Y, ¿cómo le digo a usted? ¿Cómo le explico? Como dice el dicho, ¿no? Tapan el pozo después del niño ahogado, o lo intentan hacer. La alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, colocó sellos, muy importante, clausura, en el edificio ubicado, les recuerdo, en San Antonio Abad. La suspensión de actividades se debe a que el predio no acreditó contar con un programa de protección civil ni con condiciones de seguridad para los trabajadores y los inmuebles colindantes. Pero bueno, es que la verificación de esto que le estoy mencionando corresponde ¿a quién? A la alcaldía. ¿Y cuándo se tiene que llevar a cabo? Antes de que suceda, como pasó ayer, el colapso. ¿Usted qué dice la Secretaría de Vivienda de la capital del país? Explica que tras los sismos del 2017 este inmueble resultó con daños estructurales. En el año 2018 el Comité de Emergencias notificó la necesidad de demolerlo. En noviembre del 2020, particulares construyeron el fideicomiso 777 San Antonio Abad. ¿Cuál era el objetivo? Ejecutar las acciones de demolición. En julio del año pasado, el representante legal del predio solicitó a la Comisión para la Reconstrucción pues facilidades para los trabajos que iniciaron en noviembre del año pasado. La dependencia de la capital señala que al tratarse de obras financiadas con recursos privados y realizados entre particulares, corresponde a quién supervisar el cumplimiento de los programas de protección civil, mientras la empresa responsable le compete aplicarlos. ¿Quién debe verificarlo? La alcaldía. En este caso, estamos hablando de la alcaldía Cuauhtémoc. Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, vecino de la Cuauhtémoc, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho aprecio, querido Juan. Muy preocupado. Lo que dije es puntual, ¿no? Es puntual, muy preocupado porque, fíjate, primero habría que mandarle condolencias a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida en esta tragedia, porque es una tragedia, ¿no? Lo segundo que me parece relevante y que hay que mencionar es la evasión de responsabilidad que pretende hacer la que en sus tiempos libres es alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Y digo en sus tiempos libres porque pues la última semana supimos que estuvo en España recibiendo premios de la ultraderecha, que está más preocupada por hablar de todo menos de la alcaldía, más preocupada por comentar de todo menos que gobernar en su propia alcaldía. Hay un concepto clásico, Juan, de un politólogo que se llama Christopher Hood, ¿no? Que dice, el blame avoidance o la evasión de responsabilidad es la táctica que utilizan algunos políticos, malos políticos, para evitar que la culpa recaiga contra el que toma decisiones. Y cuando yo vi hoy el tuit o el X que publicó la alcaldesa, en donde pretende dar la impresión de que está clausurando una obra, me parece que no se vale mentirle a la gente de la Cuauhtémoc. Porque hay que decir que la responsabilidad directa es de la alcaldía. Es decir, ¿qué facultad y obligación tiene la alcaldía de acuerdo al marco legal? No vayamos tan lejos. Verificar las obras y demoliciones. Verificar las obras y demoliciones. Supervisar que se cumplan medidas de seguridad. Proteger edificaciones colindantes. Salvaguardar la integridad de las personas, Juan. Y, por supuesto, ordenar medidas de seguridad, ¿no? Cuando se tengan que suspender obras porque existe riesgo. Además, fíjate, lo que no dice tampoco la alcaldesa es que en noviembre del 2025 la dirección de obras, ¿no?, fue notificada, ¿no?, e informó que tenía conocimiento de los trabajos de demolición. Es decir, la alcaldía sabía que la obra estaba en ejecución, la alcaldía tenía facultades de verificación y supervisión, ¿no? Mientras que, ¿no?, la Ciudad de México ha sido muy clara, ¿no? Ellos determinaron un riesgo estructural desde mayo de 2018 a través del Instituto para la Seguridad de Construcciones, que determinó que el inmueble tenía que demolerse, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sismo de 2017 había sido seriamente dañado. Junio de 2018, Protección Civil notifica al propietario la necesidad de realizar esta demolición. La obra era privada, ya lo dijiste tú. Hay un fideicomiso, que es el fideicomiso 777. La demolición se tendría que realizar
con recursos privados y claro, ¿qué está argumentando la alcaldesa? Que había un otorgamiento de facilidades administrativas como si eso fuera suficiente para sustituir responsabilidades. Para dejarlo claro, en 2025 se solicitó la aplicación de estas facilidades administrativas que derivan de la ley de construcción y estas facilidades solo simplifican trámites, lo hacen, lo apresuran, pero no sustituyen la responsabilidad ni de los particulares ni de la alcaldía. Es verdaderamente lamentable. A ver, hay omisiones entonces aquí al Hay menos. omisiones claras, pero además está tratando, como usualmente lo hace, porque no es la primera vez que vemos a la alcaldesa cambiando la conversación. Es decir, ella utiliza una técnica que es modifica el marco conceptual del debate. Incluso victimízate si es necesario, ¿no? Y en ese orden de ideas o en esa lógica, pues tiene que ser muy clara. Oiga, alcaldesa, la responsabilidad de la supervisión de esa obra era de usted. La ley está clara, estuvo notificada. Que hoy vaya a poner sellos Es muy poco después tarde, ¿no? de la tragedia es primero un insulto contra las familias de las personas que ahí fallecieron, Juan. Es un insulto, ¿me explico? Ellos debieron de haber estado ahí supervisando esos trabajos y no permitiendo que eso sucediera. Ahí está, me parece muy claro. Arturo Ávila, entonces, responsabilidad de la alcaldía Cuauhtémoc, no llevó a cabo las diligencias pertinentes, estamos encontrando omisión y una vez que sucede lo que lamentablemente pasó, pues van y clausuran, pero ya ¿para qué? Yo me pregunto. Pues qué lo para clausuran? tratar de mandar el mensaje de que están ellos muy atentos, de que están clausurando, porque, a ver, para la gente que nos escucha, si de pronto vemos este tuit o esta X que sube esta Alessandra a sus cuentas diciendo hemos clausurado, ¿no? Aquí lo traigo porque además me parece, fíjate el mensaje que Vamos a pretende ponerlo mandar, en las ¿no? pantallas. Dice, Alcaldía Cuauhtémoc suspendió el inmueble donde ocurrió el trágico accidente en el que 3 trabajadores perdieron la vida. Durante la verificación se detectó que el lugar no acreditó contar con programa interno de protección civil y tampoco tenía medidas de protección para los inmuebles colindantes, poniendo en riesgo a más personas. Y vuelvo a leer las facultades de la alcaldía. Verificar las obras y demoliciones, supervisar que se cumplan medidas de seguridad, proteger edificaciones colindantes, salvaguardar la integridad de las personas y ordenar medidas de seguridad o suspender obras cuando haya riesgo. A ver, la realidad es que esta es una confesión de parte entonces. Está reconociendo, ¿no?, que no dio o no acreditó que ella tenía que haber cumplido con todo esto que no cumplió. A ver, ¿y cuál es la responsabilidad en este caso del gobierno central, del gobierno de la Ciudad de México? ¿Tiene alguna responsabilidad? A ver, el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo todo de acuerdo a la ley. Autorizó la demolición de la obra, autorizó, por supuesto, las facilidades administrativas para que esto ocurriera, notificó a la alcaldía, hay un oficio directo del área correspondiente de la vivienda diciéndole existe esa obra. En ese momento, la facultad de verificación y de supervisión, de acuerdo a la norma autorizada, a la ley que ordena las facultades de las alcaldías, corresponde a la alcaldía. Entonces, no nos dejemos engañar. Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, asuma su responsabilidad. Es increíble verla en otras cosas siempre, haciendo contenidos para las redes, yendo a otros países, y esta es la consecuencia de un mal gobierno. Esta es la consecuencia de no llevar a cabo la responsabilidad que le dicta la propia ley a la alcaldía. Ojalá, y existan responsabilidades administrativas, y si son penales también, Juan, que existan responsabilidades penales. Si la fiscalía determina que hay omisiones que causaron, ¿no?, o que lamentablemente generaron los decesos de estas personas, ojalá haya una investigación. No, tiene que haberla. Me parece que no se puede quedar este tema ahí. Tiene que haberla. Arturo Ávila, la Cámara de Diputados, ya nada más para acabar rápido otro tema, pero bueno, tú ahí estuviste. Es importante, Aureliano Hernández Palacios, el próximo auditor superior de la Federación. Sí, fíjate que hoy autorizamos... ¿Cuál fue el sentido de tu voto? Positivo, a favor. Me parece que es un hombre, auditor? Una persona preparada. Amplia experiencia en auditoría, actualmente es auditor especial de gasto federalizado. 2019, director general de gasto federalizado. Fue director general de administración de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Experiencia como órgano interno de control y fiscalización de Veracruz. Y es un economista muy echado para adelante, ¿no?, originario de Jalapa, Veracruz. A ver, datos importantes.
Para la terna había 3 personas, estaba Aureliano Hernández, Sí. Elizabeth Barba, Luis Miguel Martínez. ¿Cómo quedaron los votos al final? 472 a favor de Aureliano, Elizabeth se llevó 1 voto y Luis Miguel Martínez Ansúrez se llevó 6 votos. Hubo 92 personas inscritas en total en este proceso, perfiles con un amplio currículum, todos, absolutamente todos. Incluso los 3 de esta terna tenían un currículum muy importante. La Comisión de Vigilancia evaluó 77 perfiles, de donde salieron los 10 mejores evaluados y después las 2/3 partes, que fueron más de las 2/3 partes, han elegido a este perfil muy relevante. Para la gente que nos escucha, el auditor superior de la Federación es la persona encargada de revisar que los recursos que manejan nuestros gobernantes los manejen de forma pulcra, de forma transparente y sin desviaciones, por supuesto. Y hace las observaciones de los ejercicios de gobierno de toda la República Mexicana. De toda la República Mexicana. Cada año. Muchas gracias, Arturo Ávila. Ya listos para la reforma electoral. Ya nada más para cómo van los consensos entre los partidos aliados para esta reforma electoral. Son 2 los temas más puntillosos. No hay negociación con respecto a las prerrogativas de los partidos políticos, al costo de las elecciones, ni a cómo se elaboran las listas de plurinominales, para que no sean las cúpulas partidistas quienes los lleven a cabo. Y es justo lo que los otros quieren modificar. A ver, dejémoslo con toda claridad. ¿Quién podría estar en contra de que los plurinominales sean elegidos no por dedazo, no por contentillo de los dirigentes, sino por la gente? Yo Nadie, te digo, te digo, líderes partidistas. Alito Moreno, Marco Cortés, Jorge Romero, Dante Delgado o Álvarez Maínez. Quienes lo han utilizado como moneda política Pues, para premiar lealtades o castigar eso deslealtades. es el tema es ese, que no quieren perder el control de sus diputadas y sus diputados para premiar lealtades o castigar lealtades. ¿Qué pasaría si se aprobara la reforma electoral el día de mañana? Bueno, la gente va a decidir quién va a esa lista de plurinominales. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Pongo la pregunta al aire. Segundo, 25% de reducción de las prerrogativas de los partidos políticos. Oye, Morena es el partido que tiene muchos más recursos. Nosotros estamos proponiendo reducirlos porque nos parece un gasto excesivo. Oye, ¿por qué los tenemos? Porque así nos dejaron las leyes los del PRI y los del PAN. Pero ¿qué crees? Se oponen, no quieren perder los privilegios. Entonces, me parece que el día de mañana, cuando estemos todos en la curul, ¿no?, tendremos que hacer un análisis muy importante. Te adelanto que nuestro grupo parlamentario ha tomado la determinación de votar a favor de una reforma que, además, de acuerdo a la encuesta de ENCOL, aprueban 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos. Quien no vote por ella tendrá que asumir las consecuencias del gran elector, que es el que determina si hacemos bien o hacemos mal las cosas. Incluyendo tus partidos aliados, Arturo. Incluyendo los partidos aliados. Y yo tengo al PT y al Partido Yo Verde. tengo esperanza de que nuestros partidos aliados, que además no hay que dejar de reconocerlo, nos han acompañado en cerca de 27 reformas constitucionales, han sido parte fundamental de la Cuarta Transformación, pero tengo esperanza en que el día de mañana, en ese escritorio, con el pensamiento único que debe tener cada uno de los legisladores, digamos qué le conviene más a México y tomen la determinación que más le convenga a México. Finalmente, los mexicanos vamos a estar muy pendientes de quién vota, quién lo hace a favor, quién lo hace en contra, y ya, como dice el viejo dicho, que el pueblo se lo reclame. Que el pueblo se los reclame y viene 2027, estamos muy cerquita ya. Gracias, muchas gracias, diputado Gracias, Arturo querido Ávila, Juan, gracias por la invitación. y nos escuchamos pronto, Te lo ¿no? aprecio mucho, muchas gracias, querido Juan. No, hombre, gracias a hasta ti. luego. Juan Antonio Jiménez, vamos rápidamente.